Un saludo muy cordial para todos, claro, aquí con mi cabello de espiga y mis uñas color tierra, es como voy a hablarles de El Sembrador del Cielo. Y vamos allá, porque aquí ya tengo lista la, la última publicación que he realizado al respecto y que me parece muy importante. Ya me encuentro definitivamente hablando en el epílogo y aquí es bueno, o sea, en el epílogo empiezo marcando 5 puntos fundamentales de la sustentabilidad que obedece a la actividad que debemos realizar como humanos en los quehaceres que nos proponemos. Y como asgardianos igualmente, ¿sí? Mirando hacia la ruta del espacio. Pero aquí hay algo interesantísimo. Nos encontramos en un año que si sumas sus dígitos te da 9. Y obviamente algunos que me han leído han de recordar a Hipólito, el centauro, cuyo nombre significa el que ata a los caballos, el que los dirige hacia un rumbo definido. Bueno, esa es la razón por la cual le he llamado así al abuelo de Calais. Y aquí, bueno, gracias a la inteligencia artificial, solicité la expresión ya sea del símbolo de Sagitario o del centauro, que viene siendo muy similar, y la espiga, que viene siendo Virgo, la dama de la espiga, ¿sí? En el año 9 este símbolo tiene una relevancia muy especial y nos marca un camino de ruta a cada uno de nosotros como asgardianos y claro, como humanidad. Y su encuentro con la espiga denota claramente la mirada de Virgo, como ya se los estoy comentando, pero también al sembrador que cada uno de nosotros lleva por dentro. Ese sembrador que todos llevamos en nuestro espíritu al cultivar una actividad que a la larga nos va a proveer de cosecha. Y bueno, pues aquí he colocado esta imagen, le mando saludos a, a mi amigo Ahmed Artal, porque él ha considerado que es muy expresiva. Es conveniente hacer una breve explicación de todo esto y hoy coloqué en Facebook esto, precisamente, todas las luminarias que apuntan hacia la roca y de fondo la Vía Láctea, ¿sí? Cada, cada semilla de león, de esta semilla que así le nombran, diente de león, ilumina el camino. ¿Y por qué? Bueno, Leo es el representante del sol y es muy significativo poder haber encontrado esta imagen para hablar de la tesis fundamental de la obra, que viene siendo las palabras con las que inicia este trabajo y que son las palabras de Hipólito, el abuelo, cuando le dice, como es arriba, es abajo, querida niña. Aunque es una mujer como de 35, 40 años, él la sigue considerando como su nieta a una niña, claro. Pero él le dice, es muy difícil que la gente lo comprenda. Nadie da por sentado que lo que se ve en el cielo repercute con lo que ven abajo, lo que los rodea. No es lo mismo para la gran mayoría. La mayoría vive en el espacio que habita sin darse cuenta de las repercusiones que esto tiene. Y de esta forma es como inicia el libro. Entonces, aquí el día de ayer les hablaba de gestión sostenible del espacio, territorios habitables en diferentes cuerpos celestes. Aquí hay una explicación. También el punto número 2, teniendo en cuenta que la terraformación es un proceso fascinante, bueno, vamos a ver, ¿no? Una explicación breve del contenido, del significado de terraformar. La administración y comercialización de materiales reciclables también es fundamental y creo que esto nos va a ayudar a ir hacia las estrellas y más allá, sin duda alguna. La utilización de materiales nuevos e innovadores. Y aquí hay un asterisco que en el libro va a ser un pie de nota y que quiero anotar con mucha claridad porque habla de una persona vital, Ismir Jamin, presidente ejecutivo de Izmir Technology Industries. Wow, sí.
Aquí les dejo todo para que ustedes puedan visitarlo, puedan ver los links y se den cuenta de qué está haciendo este hombre que es fundamental, es maravilloso y a quién está ligado en los proyectos de Asgardia. Eso es muy, muy, muy vital. El número 5, respecto a las culturas, su diversidad y valores compartidos. El respeto a las culturas, claro. Y al mismo tiempo, reconocer que en su diversidad está un semillero fabuloso. Y quiero cerrar esta historia precisamente con un trigal observado desde el cosmos. Bien, es lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que cuando el libro esté terminado en inglés y en español lo puedan adquirir. Y el que no lo adquiera, no importa, lo voy a dejar aquí en el blog porque pienso yo que es un recurso importante para ser compartido. Quiero ser como Hipólito, el hombre que disemina las semillas por el espacio. Y no solo yo, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros compañeros se han inclinado a la propuesta de ser sembradores del cielo, ¿sí? Y reunir a las personas vitales con las cuales van a poder lograr ese objetivo. Así que bueno, la invitación está para que me sigan y claro, se queden con esta fabulosa imagen que me inspiró hasta para cambiar el tono de mi cabello. ¡Wow! Sí, sí, sí. Bueno, es que esto es una locura realmente impresionante y yo creo que nos entusiasma para hacer muchas cosas. Y bueno, como bien he dicho, eh, cuando muchas mujeres maduramos, nos gusta un tono que no revele de manera tan drástica las canas cuando andamos haciendo experimentos, pero llegará el día en que la nieve caiga de manera total en nuestra cabellera y eso habrá de denotar que ya compartimos los cultivos de nuestra cosecha. Esa es la vida y ahí vamos, en ella andamos. Mi saludo para todos cordialmente desde Letras Creativas y claro, les invito a que me sigan en todos los sitios donde ustedes saben que publico, sobre todo en Mi Mundo en Palabras, al cual he colocado eh, también la palabra de letras creativas porque está ligado al trabajo literario que estoy desarrollando. Bien, hasta pronto y no olviden que la vida nos insta a ser sembradores.